Hoy vamos a hablar de errores y perplejidades en la redacción periodística. Dentro de los grandes problemas encontramos la concordancia, el qué relativo, el gerundio y el régimen. Los 5 grandes problemas del codificador en el periodismo latinoamericano. Hay una gran cantidad de deudas, vacilaciones y perplejidades en el lenguaje. El periodista no ha estudiado bien la gramática con soluciones a problemas de la práctica. Problemas que también tienen los oficinistas, burócratas, técnicos y tecnócratas, estudiantes y aprendices de escritos. Periódicos y revistas aporta buena cantidad de casos en los 5 grupos. Este problema resulta común en países como Venezuela, Colombia, Chile, México, Bolivia, Perú y Ecuador. Bueno, vamos con el primer problema, que es la concordancia. La concordancia es un concepto gramatical que se refiere a la correspondencia o acuerdo entre diferentes elementos dentro de una oración. Esta correspondencia se da en género, número, persona o tiempo verbal y tiene como objetivo asegurar la coherencia y corrección gramatical en el lenguaje. Algunos aspectos importantes de la concordancia son: concordancia de género. Se refiere a la adecuación del género entre sustantivos, adjetivos y pronombres. Por ejemplo, en la frase "el perro negro", el artículo "el" y el adjetivo "negro" concuerda en género masculino. Concordancia de número. Se refiere a la adecuación del número entre sustantivos, adjetivos y verbos. Por ejemplo, en la frase "los libros interesantes están en la mesa", el artículo "los", el sustantivo "libros" y el adjetivo "interesantes" concuerda en número plural. Concordancia verbal. Se refiere a la adecuación del verbo con el sujeto en número y persona. Por ejemplo, "ella canta hermoso". El verbo "canta" concuerda en tercera persona singular con el sujeto "ella". La concordancia es fundamental para la correcta construcción de las oraciones en un idioma y contribuye a la claridad y comprensión del mensaje. Un ejemplo: "el perro ladra fuerte". Sujeto: el perro, verbo: ladra. Complemento: fuerte. En esta oración los elementos concuerdan en género y número. El perro, sustantivo, está en singular y es masculino. El verbo ladra está en tercera persona del singular para concordar con el perro. El adjetivo fuerte está en masculino singular para concordar con el perro. El qué relativo. El qué relativo es un pronombre relativo que se utiliza para introducir una oración subordinada que cumple las funciones de completar o ampliar la información sobre un antecedente en la oración principal. Este pronombre relativo puede referirse a personas, animales, cosas, ideas, entre otros. Un ejemplo: "el libro que me regalaste es muy interesante". En esta oración, que introduce la oración subordinada "me regalaste" y actúa como pronombre relativo que se refiere al sustantivo libro en la oración principal. El qué relativo cumple la función de unir ambas oraciones y especificar cuál libro es el que se menciona. Claves para usar bien el qué relativo. Qué de sujeto. El estudiante que se esforzó más obtuvo la mejor calificación. En esta oración, que introduce la oración subordinada "se esforzó más" y actúa como sujeto en esa oración subordinada. El qué relativo se refiere al sustantivo estudiante en la oración principal y cumple la función de sujeto en la oración subordinada. Qué complemento directo. Busco el libro que me recomendaste. En esta oración, que introduce la oración subordinada "me recomendaste" y actúa como complemento directo en esa oración subordinada. El qué relativo se refiere al sustantivo libro en la oración principal y cumple la función de complemento directo en la oración subordinada. ¿Qué complemento indirecto? Ella dio el regalo a la persona que la ayudó. En esta oración, que introduce la oración subordinada "la ayudó" y actúa como complemento indirecto en esa oración subordinada. El qué relativo se refiere a la persona a la que se le dio el regalo en la oración principal y cumple la función de complemento indirecto en la oración subordinada. ¿Qué complemento circunstancial? Visitamos el lugar que nos recomendó el guía. En esta oración, que introduce la oración subordinada "nos recomendó el guía" y actúa como complemento circunstancial en esa oración subordinada. El qué relativo se refiere al lugar que visitamos en la oración principal y cumple la función de complemento circunstancial en la oración subordinada. ¿Qué complemento de nombre? La idea que propuso Juan era excelente. En esta oración, que introduce la oración subordinada "propuso Juan",
y actúa como complemento de nombre en esa oración subordinada. El que relativo se refiere a la idea de la oración principal y cumple la función de complemento de nombre en la oración subordinada. Que galicado. Que galicado es una estructura usada de forma incorrecta en el español, que viene del francés, y consiste en emplear un que como adverbio relativo después del verbo ser, conjugado, en lugar de los adverbios de modo, tiempo y lugar. Ejemplo, fue en Medellín que nací. Corrección, fue en Medellín donde nací. Cuyo es el que relativo con sentido posesivo. Equivale a de qué, de quién, del cual, de lo cual, etc. Funciona como adjetivo y concuerda con el nombre en género y número. Equivale a cuya novela, la novela del qué. Cuyo poema, el poema del qué. Cuyas obras, las obras del qué. Cuyo en periodismo. Tiene que ser relativo y posesivo. ¿Qué? ¿Quién? El cual. Especificativa. Ejemplo. Los soldados que no quisieron rendirse fueron bombardeados. Para usar quién. Claves. Solo con personas. No cuando es sujeto de especificativa. No. El niño quien ha llegado pregunta. Explicativa. Los soldados que no quisieron rendirse fueron bombardeados. Para usar el cual. Claves. Tiene más lugar en explicaciones que en especificativas. Para preferirlo se requiere razones históricas, etimológicas, prosódicas o de calidad. Bueno, el gerundio. El gerundio es la forma no personal o impersonal de un verbo, así como son los verbos en infinitivo y en participio pasado. Indica que la oración está pasando, realizando o llevando a cabo. El gerundio es una forma invariable de la terminación de un verbo, pues siempre va a terminar en ando, endo y endo. Ejemplos: llorando, estando, comiendo, escribiendo, leyendo, etc. Claves para usar el gerundio. Funcionamiento adverbial. Siempre debe tener alguna relación con un verbo, al que lo modifica como adverbio o lo hace dentro de una oración circunstancial. Naturaleza verbal. Siempre debe aportar un matiz de movimiento o acción. Relación temporal, acción más verbo principal. La acción expresada por el gerundio debe coexistir con la del verbo principal. Ejemplo: llegó cantando, llegará cantando, llega cantando. El régimen. Es la dependencia que entre sí tienen las palabras en la oración, y en particular la preposición o ausencia de preposición que exige cada verbo. En español hay dos tipos de construcciones, generales y particulares. Ejemplo: Ana se arrepintió de no haber ido a la fiesta. ¿Cómo solucionar el problema del régimen? La única manera de no equivocarnos es saber en cada caso cuál es el régimen adecuado. Muchas y ricas lecturas y atención constante al uso de la lengua, más instinto idiomático del periodismo. Acceso a los pocos diccionarios de construcción y régimen de la lengua castellana. Lista de construcciones erróneas del régimen. Práctica de la escritura periodística. La peste del dequeísmo. El dequeísmo consiste en el uso innecesario de la preposición de entre el verbo y la conjugación que. Así, es incorrecto decir: yo creo de que el negocio abrirá más temprano. Caso de programa desarrollarse. Pueden tenerse como buen español construcciones como programa desarrollarse. Modelo sintáctico. Sustantivo más preposición a más verbo en infinitivo. De acuerdo a. Solo se considera válido si lo que introduce se refiere a cosas. Muchas gracias.